Buenos días con todos. Damos 4 minutos más para que terminen de ingresar sus compañeros y empezamos.
Bien. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Vamos a ver hoy día el tema de trastorno por adicciones. La otra clase ya ven lo de trastornos de personalidad. Bien. Eh, a ver, vamos a compartirles las diapositivas. Un momentito. Ya, ¿sí pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. ¿Se siguen viendo las diapositivas o ya no? Disculpen, creo que hice algo. Sí, doctor, sí, sí. Sin problema las diapositivas. Ya, perfecto. Ya, ok. Ya, ahorita un momento, muchachos. Bien. Eh, Miren, cuando hablamos de adicciones, pues hablamos de una enfermedad en realidad. Eh, pero no solamente podemos tener adicciones a sustancias, también se han evaluado adicciones hacia determinadas conductas. En este caso, adicciones a, por ejemplo, a las compras, a los videojuegos o adicciones a múltiples, a veces, sustancias. Todo lo que genere placer puede generarnos una adicción. Es más, el enamoramiento, hay una antropóloga llamada Helen Fisher que manifiesta que el enamoramiento es un tipo de adicción, una forma en la cual, de que es, pues, en realidad, se estimulan las mismas áreas cerebrales que se vienen a activar durante las adicciones a cocaína, alcohol, etcétera. Entonces, no solamente podemos tener dependencia a sustancias, sino también a conductas, y en este caso también el enamoramiento o el amor romántico vendría a ser una adicción. Bien, las drogas, pues de uso más común han sido pues parte de la historia de la humanidad. Cuando estuve en Colombia, me acuerdo que manifestaba el propio psiquiatra especialista en adicciones, decía, si tenemos, si tenemos receptores para drogas es porque hemos nacido para hacerlo. Bueno, en realidad no es tan cierto, porque las drogas conllevan a riesgos, conllevan daño orgánico. Entonces, no es del todo
verdad que debamos hacerlo en realidad. Asimismo, por ejemplo, se ha usado el opio con fines terapéuticos durante al menos 3.500 años. Se han encontrado referencias a la marihuana en antiguos herbolarios chinos. Asimismo, el vino que se menciona frecuentemente en la Biblia, Jesús, incluso, y los nativos pues del hemisferio occidental que fumaban tabaco y mascaban coca como nuestros incas, por ejemplo. Entonces, siempre han tratado de usarse las sustancias que estimulaban esos receptores. A la vez, pues que se descubren nuevas drogas y se desarrollan nuevas vías de administración, han surgido pues problemas relacionados con su consumo. Los trastornos por consumo de sustancias, pues son afecciones psiquiátricas complicadas y como en otros trastornos psiquiátricos, eh, tanto los factores biológicos como las circunstancias del entorno son parte de la etiología. Entonces, vamos a hablar primero de la terminología, ¿ok? Que es bastante, es sumamente importante. El término dependencia lo vendríamos a entender pues como el consumo repetido de una droga o sustancia química, que no necesariamente abarca lo que es dependencia física. La dependencia física incluye pues la alteración del estado fisiológico, que es causada por la ingesta o por la administración repetida de una droga, cuya interrupción produce un síndrome específico conocido como síndrome de abstinencia. Y ahí lo tenemos, abstinencia también. Ya que hablamos de abstinencia, vamos a hablar de abstinencia. Entonces, la abstinencia vendría a ser un síndrome específico para una sustancia que aparece tras interrumpir o reducir la cantidad consumida regularmente durante un periodo prolongado. Este síndrome de abstinencia va a caracterizarse por signos y síntomas fisiológicos, además de cambios psicológicos. Entonces, eh, se va a caracterizar pues porque la persona empieza a desesperarse, ansiedad, y todo eso a qué les hace acordar, por ejemplo, cuando hemos sufrido de desamor en algún momento, ¿sí? Tienen enamorados, de repente el enamorado les termina o la enamorada les termina, y empiezan a ponerse ansiosos, con ideas obsesivas, empiezan a inquietarse, a impacientarse, sudoración, temblor de manos, pierden el hambre, sienten poca energía. Entonces todo eso va acompañado eso es un síndrome de abstinencia en realidad, el hecho pues del desamor. Hablamos de dependencia física, ya les mencioné, pues alteraciones del estado fisiológico, ante dependencia psicológica, pues cuando principalmente la persona cree que el medicamento o droga le va a generar algún beneficio, pero no se evidencia de manera física. Un momento. Bien, entonces, y dependencia conductual como las conductas, pues los actos que van a llevar a que la persona pueda conseguir la sustancia. Claro, la dependencia física es una alteración del estado fisiológico que es causada por la administración repetida de una droga. Si hablamos del término adicción, hablaríamos pues del consumo repetido y aumentado pues de una sustancia cuya privación ocasiona síntomas de distrés, de un ansia irresistible de volver a consumir esta sustancia y que induce un deterioro físico y mental. Si hablamos del término abuso, es el consumo de cualquier droga,
habitualmente por autoadministración, de una manera que se desvía de los patrones sociales o médicos aprobados. El mal uso vendría a ser pues similar al abuso, aunque suele implicar a fármacos de prescripción médica, por ejemplo, tramadol. La tolerancia vendría a ser el fenómeno que tras la administración de la sustancia, una dosis produce un efecto inferior o se requieren dosis crecientes para obtener el mismo efecto observado con la dosis original. Y de ahí viene la tolerancia cruzada, que es la capacidad de una droga para ser sustituida por otra, cuando ambas producen el mismo efecto psicológico o fisiológico. Por ejemplo, diazepam y los barbitúricos. Ya hablamos de codependencia, cuando pues el término empleado para aludir a los miembros de la familia afectados. En codependencia, los miembros de la familia son los afectados. Un momento, a ver. Bien. Ahora, ya hablamos del síndrome de abstinencia, pues que es un síndrome específico que es caracterizado pues porque se da después de haber suspendido la ingesta de la droga, la ingesta crónica y que causa pues malestar, ¿sí? Puede ser agudo cuando aparece inmediatamente después de interrumpir el consumo de una sustancia psicoactiva y dura de 4 a 10 días y cede al consumir de nuevo la droga. Ahora, este síndrome de abstinencia, pues, por ejemplo, cuando es por alcohol o por barbitúricos, puede poner en peligro la vida del sujeto. ¿Sí? El manejo, ya de aquí se los contaré. Y cuando es tardío, pues cuando se da por disregulación del sistema nervioso vegetativo y de las funciones psíquicas básicas, que persisten durante un largo tiempo, meses o años tras la abstinencia. Entonces las drogas pueden dejar daños en la persona de manera crónica. Entonces es tener bastante cuidado, muchachos. El consumo de sustancias psicoactivas no es de juego. Bien, ahora vamos a hablar de otro síndrome, el síndrome motivacional. Pues que este aparece con todas las sustancias que crean dependencia. Consiste pues en astenia, apatía, falta de interés, reducción generalizada de cualquier actividad que practicaba la persona. Hay una disminución de la capacidad de concentración, disminución de la atención y persiste por largo tiempo después de dejar el tóxico y dificulta enormemente la deshabituación y la reinserción social. Es por eso que en los centros de rehabilitación ustedes podrán ver de repente a los consumidores pues sin ganas
marihuanas, los ven de repente pues que no tienen, cuando han visto algún reportaje o en las cárceles también, pues porque ahí no tienen acceso a sustancias, los ven muchas veces pues que no tienen a veces energía, fuerzas, ni ganas de hacer nada. Entonces parte del síndrome amotivacional. Eh, Ahora bien, si hablamos de la epidemiología, el consumo, pues las estadísticas dicen que el consumo de drogas ilegales ha ido creciendo. Por ejemplo, la marihuana actualmente se consume pues 7 en el 2013, con respecto al 2010 había habido un aumento, era del 5,6% y aumentó hasta el 7,3%, 5%, o sea, casi en 2% aumentó. Entonces se vuelve más común el consumo de sustancias. Igual para la PVC, igual para la cocaína. Asimismo, de todas las sustancias ilegales, la marihuana ha sido pues la más consumida. Entonces, es la que, en comparación, por ejemplo, con PVC, con cocaína y con éxtasis. Sin embargo, pues ya veremos cuando vemos entre sustancias legales e ilegales, vamos a ver pues que en realidad el alcohol es el más consumido. Aquí tenemos otra estadística en la cual pues se evalúa con alcohol, tabaco, donde pues se evidencia que el alcohol es el más consumido, tanto en la etapa universitaria, por ejemplo, como en la secundaria. Asimismo, acá tenemos otro gráfico estadístico, pues donde se evidencia, por ejemplo, el hecho de preguntarle a la población si es que están de acuerdo con la legalización del uso de drogas, pues un, un 92,5% no estaba de acuerdo. ¿Y ustedes qué opinan? A ver, Abigail Cueva, pues, ¿estás de acuerdo con la legalización o no? Abigail, eh, Elizabeth Lucía Vázquez Olivares, ¿qué opinas? Creo que no sería lo adecuado porque si de por sí cuando no están legalizadas eh, hay bastante consumo, ¿no? Entonces, Ujú. eso, legalizarla permitiría que sigan consumiendo, ¿no? Y sea más accesible todavía la compra de estas sustancias. Exacto. El hecho pues de legalizarlas haría mucho más fácil su adquisición. A ver, ¿quién más? A ver, Angie Escalante, ¿tú qué opinas? Sí, doctor, bueno, comparto la opinión de mi compañera Elizabeth, ¿no? Que mencionó bueno, no estoy de acuerdo tampoco con la legalización, porque incluso puede, aparte de lo que mencionó, aumentar lo que son los problemas de adicción, justamente, y más que todo en jóvenes que son los que pueden adquirir quizás las drogas con mayor facilidad. Exacto, aunque pues miren, es debatible, justamente por eso lo estoy preguntando. Eh, el tema de la legalización es debatible porque en realidad pues no legalizadas hace pues que el narcotráfico exista, que sea un medio pues también de generar el terrorismo, porque ahorita existe el narcoterrorismo. Entonces los narcotraficantes apoyan a los terroristas y estos viceversa y pues hacen todo el Brain, hay muertes, recién habían matado a un alcalde incluso. Entonces ahora yo opino personalmente que el Perú no está preparado para una legalización, al menos aquí en Perú no. Debería existir una cultura
pues, una psicoeducación adecuada a las personas, manifestándoles pues, que las drogas no son la solución a los problemas y brindarles alternativas antes de que haya una legalización. Entonces, personalmente, eso es lo que opino. Bien, ahora hay otro cuadro, pues es a nivel mundial respecto pues al abuso o dependencia en personas de 12 años a más, entre 2002 a 2012, ¿sí? Se ve pues que no ha habido muchos cambios, en realidad el consumo de alcohol es el que tiene pues mayor porcentaje. Si hablamos de la etiología del consumo de sustancias, pues tendremos los varios factores. El primero es el factor psicodinámico, en el cual pues las formulaciones psicodinámicas pues relacionan este consumo de sustancias como un reflejo de un trastorno funcional del yo. Es decir, pues que hay una incapacidad de afrontar la realidad. Una forma de automedicación. Por ejemplo, el alcohol puede emplearse para el control de la angustia, los opiáceos para reducir la ira y las anfetaminas para el alivio de la depresión. Algunos adictos pues tienen grandes dificultades para reconocer sus estados emocionales internos. Por ejemplo, este es un trastorno denominado alexitimia, que es la incapacidad para encontrar palabras que describan sus sentimientos. Hay factores genéticos también. Se está determinando, pues, que cuánto porcentaje tendría que ver la genética. Hay estudios que determinan más o menos una correlación de un 50%, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, se dispone de evidencias sólidas a partir de estudios entre gemelos, adoptados y hermanos criados por separado que indican que la causa del abuso del alcohol tiene un componente genético. Y el modelo pues, neuroquímico, pues, donde manifiesta que aquí es el circuito de recompensa-placer, donde pues, el área tegmental ventral se comunica con el núcleo accumbens y con la corteza prefrontal para dar la sensación de placer. Entonces, repetidas veces esta situación en la cual la persona estimula este centro va a generar pues, que el cerebro siga exigiendo, pidiendo esta estimulación, pues que se logra con la sustancia. Igual pasa en el enamoramiento. Sucede eso, las mismas áreas se estimulan y por eso pues necesitamos ver a la persona amada, necesitamos estar con ella, necesitamos escucharla de alguna manera y eso va a generar pues un efecto que libera la dopamina, que es el neurotransmisor que está implicado. Eh, Bien, vamos a hablar ahora de los trastornos por consumo de alcohol. Entonces, mm, el grado en que las personas consumen alcohol pues varía mucho. Al igual que el impacto del alcohol en la salud y el riesgo de problemas conductuales y médicos asociados. Se estima que aproximadamente entre el 4 y el 40% de los pacientes médicos y quirúrgicos experimentan problemas relacionados con el alcohol. Y más de 85,000 muertes al año en los Estados Unidos se atribuyen directamente al consumo de alcohol. Hay un costo económico incluso de 250,000 millones y que aproximadamente 1 de cada 10 muertes entre los adultos en edad de trabajar es el resultado del consumo excesivo de alcohol. Entonces el consumo de alcohol cuando es no saludable varía desde lo que llamamos el uso, el cual pone a los pacientes en riesgo de sufrir consecuencias para la salud, hasta el uso que causa múltiples problemas médicos y de comportamientos. Está cuantificado cuánto es el consumo de alcohol y aquí vamos a hablar de la terminología. Entonces,
Cuando hablemos de la terminología, vamos a hablar primero del consumo no saludable de alcohol, que es pues abarca lo que es el uso de alcohol que puede resultar en consecuencias para la salud. Por ejemplo, el uso de cantidades que corren el riesgo de sufrir cuando usamos cantidades que nos brinda el riesgo de sufrir consecuencias. Por ejemplo, salimos a una discoteca y consumimos alcohol y de ahí vamos manejando. Entonces, eso nos genera la probabilidad de que pues, podamos accidentarnos, nos pone en riesgo. Asimismo, pues uso que ya ha tenido consecuencias, pero aún no es un trastorno por consumo de alcohol diagnosticable. Eh, Cuando se llama utilización arriesgada, el uso arriesgado de alcohol vendría a ser pues al consumo de una cantidad de alcohol que pone en el riesgo de que la persona tenga consecuencias para su salud. El uso arriesgado de alcohol, pues la condición de las personas con consumo de alcohol de riesgo no es tan grave como para cumplir los criterios diagnósticos que más adelante vamos a ver. Y aquí se habla de cuantificado. Miren. Por ejemplo, los hombres menores de 65 años tendrían que consumir más de 14 VE por semana. ¿Qué es una VE? Una VE es una unidad pues, de gradación de alcohol, del consumo, que más o menos implica 330 mililitros de cerveza, de una Corona, ¿sí? 330 mililitros. O algo de 40 mililitros de una copa de vino, más o menos. Entonces, porque es mucho mayor el porcentaje en el vino. Pero creo como 20 mililitros, es menos todavía. Entonces, más de 4 VE por día o más de 14 por semana ya sería una utilización arriesgada. Y en adultos mayores de 65 años y mujeres son más de 7 VE por semana y más de 3 VE por día. Entonces es mucho más, el límite para varones es un poco mayor que el límite para mujeres. Y ahora, el consumo excesivo de alcohol se viene se viene a definir pues como el beber tanto en 2 horas que los niveles de concentración en sangre alcanzan los 0,08 gramos por decilitros. Entonces esto es en 2 horas. En las mujeres, pues esto suele ocurrir aproximadamente después de 4 VE, o sea, después de 4 coronas, que seas mujer y bebas 4 coronas en 2 horas, estás teniendo un consumo excesivo de alcohol. Y este consumo excesivo de alcohol se viene a asociar con lesiones agudas que da por intoxicación o puede estar asociado con un mayor riesgo cardiovascular. Asimismo, pues el trastorno por uso de alcohol, ya ese lo veremos en la parte de los criterios diagnósticos. Si hablamos de epidemiología, pues hay estadísticas que te dicen pues que el 80% de las personas mayores de 12 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida. O sea, de los 30 que están aquí, bueno, 29 exactamente, y aproximadamente 25, no, claro, 25, 6, 4, 2 por 3, 6. 23 han consumido alcohol alguna vez en su vida.
Asimismo, pues el 51% consumió alcohol al menos una vez en los últimos 30 días. El 24% informó un episodio de consumo excesivo de alcohol, o sea, de 5 o más bebidas en una ocasión en el último mes. Y el 6% informó haber consumido mucho alcohol, o sea, más de 5 tragos en 5 o más ocasiones en el último mes. Si se trata pues de un uso no saludable o riesgoso, casi 3 de cada 10 adultos consumen alcohol de manera no saludable, es bastante, 30%. Y pues requieren algún tipo de intervención como parte de su atención médica. Eh, Refieren pues los estudios que el 28% supera los umbrales que se han puesto para el uso riesgoso y que un 19% excediendo solo el límite diario y un 9% excediendo los límites diarios y semanales. O sea, más o menos igual. La tercera parte se excede los límites del consumo excesivo. Ustedes, cuando han salido de repente a una discoteca, ¿cómo ha sido su consumo de alcohol? Sería bueno que lo evalúen. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay para que tengamos un trastorno por consumo de alcohol? De los factores de riesgo que tenemos, pues está el género masculino, los varones tenemos mayor riesgo, la edad, 18 a 29 años, estamos dentro de los factores de riesgo actualmente. La etnia, bueno, nativa americana y blanca, si hay una discapacidad significativa, el trastorno por consumo de otras sustancias también vendría a ser un factor de riesgo. El trastorno del estado de ánimo y el trastorno de personalidad, específicamente la personalidad límite y la personalidad antisocial. Y si hablamos de la patogénesis, aún se desconoce bien pues cuál es la patogénesis, pero se ha habido pues ya factores que implica, que están implicados en su desarrollo. Uno de ellos son los factores genéticos. Se ha estimado pues que los factores genéticos son responsables de aproximadamente el 50% de las vulnerabilidades relacionadas con el trastorno por consumo de alcohol, así también las influencias ambientales. Que vendrían a ser las influencias intrafamiliares, la exposición prenatal, los patrones de crianza, la influencia de los compañeros, la influencia social es bastante importante, también la presión de grupo, los rasgos de personalidad específicos, fenotipos de la personalidad que están implicados en asociación con el trastorno por consumo de alcohol. Incluye pues el neuroticismo, impulsividad, extroversión. El funcionamiento cognitivo, también los trastornos de la cognición, especialmente la disfunción cognitiva, pueden estar asociados con el desarrollo de los trastornos por consumo de alcohol, o sea, los retrasos mentales anteriormente conocidos. Ahora, el curso, pues, cuando se ha evaluado a lo largo de 4 años en estos pacientes, se ha determinado que, por ejemplo, el 46% pues estaba en remisión, los que cuando se cumplió primero criterios de abuso, pero más de la mitad aún seguían cumpliendo criterios de abuso y otros criterios de dependencia. Y cuando se los ha hallado en criterios de dependencia, pues solo un 40% estaba en remisión y un más de la mitad, igual un 60% cumplía criterios de abuso y de dependencia. O sea que a lo largo de 4 años, más de la mitad aún va a continuar con un trastorno por consumo de alcohol.
Si hablamos de criterios diagnósticos, aquí tendríamos pues los criterios diagnósticos para el trastorno por consumo de alcohol. Sería pues un patrón problemático de consumo de alcohol que conduce a un deterioro o angustia clínicamente significativos. Como se manifiesta pues por al menos dos de los siguientes que ocurren dentro de un periodo de 12 meses. Que el alcohol se ingiere en cantidades mayores o durante un periodo más prolongado de lo previsto, que existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos por reducir o controlar el consumo de alcohol, que se dedique mucho tiempo a las actividades necesarias para obtener el alcohol, para consumir alcohol o recuperarse de sus efectos. Asimismo, un deseo o un fuerte deseo o urgencia de consumir alcohol, que el consumo recurrente de alcohol resulte en el incumplimiento de las principales obligaciones del papel en el trabajo, en la escuela o el hogar, que este consumo continuo del alcohol también, a pesar de tener problemas sociales o interpersonales persistentes, sea pues permanente y que se abandonen o reduzcan importantes actividades sociales. O sea, todo lo que, como les reitero, para que sea un trastorno es que tiene que afectar pues sus áreas de vida, en este caso su área laboral, su área familiar, su área social, su área escolar. Entonces tienen que evidenciar eso y que hay una urgencia de consumir. Necesito consumir alcohol porque si no empiezo a sentirme mal, empiezo a temblar. Entonces eso es un síndrome de abstinencia. Ahora bien, ¿qué vamos a evaluar pues, en los trastornos por consumos de alcohol? ¿Qué necesitamos evaluar? Lo primero que vamos a ver pues, es el historial. eh, Si el uso, pues el uso y el pasado actual y pasado del alcohol, los antecedentes familiares, el historial detallado sobre la cantidad y frecuencia del consumo, también qué otros síntomas y comportamientos asociados hay con respecto al consumo, sí, si tiene control del temperamento, encuentros sexuales de riesgo, si hay impulsividad, si hay depresión, ansiedad o irritabilidad, tenemos que evidenciar. Asimismo, el examen físico, pues las características físicas que acompañan al consumo de alcohol, por ejemplo, cuando hay abstinencia, el temblor de manos, agitación, la opacidad del sensorio, que acompañan a muchas veces a las características de la enfermedad hepática, que también pues hay una alteración hepática avanzada, por ejemplo, araña angiomata, eritema palmar, el aumento de volumen del hígado y también pues los hallazgos psiquiátricos. Ahora, los exámenes de laboratorio que se realizan, pues las enzimas hepáticas, va a haber una relación entre la AST y la ALT de 2 a 1, lo cual sugiere enfermedad hepática inducida por alcohol. Tiene que haber macrocitosis y pancitopenia. Cuando se encuentra esto es porque pues ha habido un consumo crónico muy prolongado del alcohol. Y también la GGT, que es un indicador del consumo excesivo de alcohol cuando está elevado. ¿Sí? Por ejemplo, sus referencias normales vendrían a ser entre 8 y 40 unidades para mujeres y 9 y 50 unidades para hombres. ¿Qué otras pruebas podrían pedir? Por ejemplo, la transferrina deficiente en carbohidratos, pues cosa que no hay en- que no hay en los hospitales públicos, pues. Y también el etanol fosfatido, pues, que es específico para el uso de etanol, pero que actualmente pues, se encuentra en protocolos de investigación.
Bien. Si hablamos pues del tratamiento, del manejo de los trastornos por consumo de alcohol, vamos a tener los agentes de primera línea, como la naltrexona. Bueno, antes de eso vamos a hallar pues las intervenciones psicosociales. Por ejemplo, lo de la motivación, trabajar pues la entrevista motivacional con el paciente, asimismo el apoyo psicosocial, los objetivos de tratamiento, también las intervenciones psicosociales basadas, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, eh, ha demostrado pues que puede conllevar a mejoría en los pacientes. Eh, y cuando hablamos del tratamiento farmacológico, pues vamos a hablar de naltrexona principalmente, que es el tratamiento de primera línea que se brinda a los trastornos por consumo de alcohol. La mayoría pues de los pacientes que recién han sido diagnosticados y cuando tienen consumo de alcohol se les inicia pues el tratamiento con naltrexona. Es la opción preferida dado que se puede usar aun cuando la persona aún presente consumo. ¿Qué contraindicaciones tiene la naltrexona? Pues que se tiene que evitar en personas, en pacientes que consumen opioides o cuando le han recetado opioides para el dolor, así como pacientes que tienen insuficiencia hepática, por ejemplo. Entonces en ellos no se puede dar, se da el acamprosato, eh, que es el segundo fármaco que es de primera línea, que es una alternativa eficaz, que se da en los pacientes pues, que tienen contraindicación, incluso en aquellos que usan opioides, por ejemplo, ¿ah? O que tienen enfermedad hepática avanzada. ¿Cuál es la contraindicación del acamprosato? Cuando hay disfunción renal grave, un aclaramiento de creatinina menor a 30. Ahora, los de segunda línea tenemos al de ¿sí? Que es eficaz pues cuando se toma bajo condiciones supervisadas. Es un agente que se usa pues porque es un medio aversivo principalmente, que no influye en la motivación para beber, pero desalienta la bebida porque provoca pues acumulación del principal metabolito del alcohol, que es el acetaldehído, y que esta acumulación causa efectos desagradables como sudoración, dolor de cabeza, disnea, disminución de la presión arterial. Y otros fármacos pues que se están evaluando, el topiramato, que es elección en pacientes que tienen un trastorno convulsivo que se trataría adecuadamente con él y que no han respondido al tratamiento inicial con naltrexona o acamprosato. Y la gabapentina, pues que vendría a ser pues una opción razonable para los pacientes que pueden haber fallado previamente en una opción de primera línea. Eh, cuando se han hecho ensayos clínicos con gabapentina en dosis entre 900 a 3600 han encontrado pues resultados alentadores en los estudios que se vienen haciendo. Bien, esto es con respecto al consumo de alcohol. Mencionarles que el síndrome de abstinencia del consumo de alcohol, bueno, ya lo mencioné, el delirium tremens tiene bastante mortalidad, más o menos en un 20 a 30% si no es tratado, y se trata con benzodiazepinas. El tratamiento es brindarle benzodiazepinas cada 8 horas. Diazepam, clonazepam, lorazepam, midazolam. Bueno, midazolam no por tiempo de vida, pero se puede usar de inicio, pero igual esos fármacos son los que se usan. Bien, empezamos con trastorno del uso de cannabis. A ver, unos minutos y empezamos.
Bien. El segundo sin la sopa, no. El segundo sí, Ahora, es cuando hablamos de trastornos por consumo de cannabis, el cannabis pues es la marihuana, que es la tercera sustancia psicoactiva más utilizada en el esa es mundo chicha morada, eso después sí del lo alcohol tomo. y el tabaco, ¿sí? Así como lo hemos visto en las estadísticas que hemos presentado. Bien, las propiedades psicoactivas de la marihuana pues se deben principalmente al cannabinoide, que es el THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol. La concentración pues es una medida de la potencia del cannabis. Y este cannabis se puede consumir fumando, mediante el vape, con toques, ingiriendo comestibles, bebidas, tintura, los muffin, los happy brownies, vienen con marihuana, y crema tópica. Entonces las formas vendrían a ser: la marihuana tiene un 10 a un 15% de tetrahidrocannabinol, la resina seca de hachís un 6 a un 10%, y el aceite de hachís un 50%. La potencia pues del cannabis ha aumentado significativamente en el mundo, se vienen haciendo mezclas, ahorita existe el triple, la roja, la verde, hay un montón de tipos de cannabis. Entonces es difícil de cuantificar muchas veces cuál es la cantidad cuál es la cantidad de sustancia en sí de tetrahidrocannabinol que está ingiriendo la persona. Se estima pues que 200 millones más o menos de personas consumieron cannabis en el mundo en el año 2019, que es aproximadamente el 4.0% de la población mundial entre 15 y 64 años, o sea, es una cantidad relativamente grande, mira si eso bastante ya la cantidad. Entonces, miren, vamos a evaluar los factores de riesgo del consumo de cannabis, ¿sí? Aquí tenemos, primero que nada, la frecuencia de consumo, que vendría a ser, pues, muchas veces cuando el consumo es diario, cuando el consumo se da a sí mismo repetidas veces, es más frecuente que se asocie con un trastorno por consumo de sustancias. ¿Sí? Está relacionado con ello. Asimismo, la duración del consumo es un factor de riesgo también para desarrollar un trastorno por consumo de cannabis. Cuando se ha hecho pues, un análisis de ciertos estudios, se encontraba una asociación positiva entre la duración del consumo de cannabis a lo largo de la vida y la prevalencia de este trastorno. Los factores genéticos, los estudios familiares y de gemelos vienen sugiriendo pues, que hay un grado sustancial de heredabilidad para ciertos patrones de consumo en el cannabis y el desarrollo del trastorno por consumo de cannabis. Asimismo, pues los factores psicosociales, estudios observacionales han determinado pues, que hay factores psicosociales como factores psicológicos, por ejemplo, el estado de ánimo deprimido, la ansiedad, la regulación negativa del estado de ánimo normal, los problemas de conducta persistentes en la infancia o la adolescencia, o un trastorno psiquiátrico preexistente se asocian con un mayor riesgo de iniciar el consumo de cannabis. Asimismo, el uso de otras sustancias, por ejemplo, el consumo de alcohol, de tabaco, de otras sustancias también. La educación, más años de educación, se asocia con un riesgo menor del consumo de cannabis. Y pues hay otros factores, por ejemplo, las experiencias adversas en la infancia, abuso físico, emocional o sexual, acontecimientos vitales estresantes, tales como el desempleo. Ahora, ¿qué efectos adversos tienen el trastorno por consumo de cannabis? Bien, vamos a tener, por ejemplo, discapacidad y mortalidad por todas las causas. La causa más común de muerte que está asociada al cannabis son los accidentes, principalmente en vehículos de motor, el suicidio y las afecciones médicas
que vendrían pues a hacer por ejemplo, las afecciones cardiovasculares y las afecciones pulmonares. Asimismo, pues hay efectos médicos y sistémicos, por ejemplo, efectos pulmonares. Fumar marihuana puede contribuir a síntomas respiratorios y a posiblemente enfermedades respiratorias. Se ha evidenciado aumento de la tos, de la producción de esputo, de sibilancias y de disnea. Asimismo, pues, con el cáncer está relacionado con el cáncer de pulmón, con el cáncer de cabeza y cuello, con el cáncer de testículo, con el cáncer de testículo no seminoma sobre todo. Si hablamos de alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, podríamos hablar del infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, arritmias, pero las arritmias van a estar más relacionadas con el consumo de cocaína. ¿Okay? De aquí lo vamos a ver. El síndrome de hiperemesis, pues es un síndrome que está bastante definido, es un poco raro, en realidad involucra náuseas y vómitos severos, episódicos y dolor abdominal que se alivia con la exposición al agua caliente. De fisiopatología desconocida. La espermatogénesis también está alterada en el consumo de marihuana y disminución de la calidad del esperma. Y la marihuana tiene una concentración más alta en la leche materna, más alta que la concentración plasmática. Si hablamos de los efectos cognitivos, el consumo de cannabis altera de forma aguda las funciones cognitivas, como la atención, la concentración, la memoria episódica, el aprendizaje también lo altera. Entonces estos efectos son limitados en el tiempo y la duración del deterioro depende de la dosis tomada, la vía de administración o el grado de tolerancia. Y asimismo, pues efectos psiquiátricos. El consumo de cannabis está asociado bastante frecuentemente con psicosis. Los pacientes que consumen cannabis tienen riesgo de desarrollar esquizofrenia, desarrollan un cuadro psicótico agudo y posteriormente un cuadro psicótico crónico que debería ser la esquizofrenia. Asimismo, pues los criterios diagnósticos para el trastorno por consumo de cannabis tendrían a ser dados pues, por un patrón problemático de consumo de cannabis que conduce a un deterioro o angustia clínicamente significativo que se manifiesta por al menos dos de los siguientes. Pues. El cannabis se suele consumir en cantidades mayores o durante un periodo más prolongado de lo previsto. Los mismos criterios que para el alcohol, pero con cannabis. ¿Sí? Entonces es lo mismo, que haya afección social, que haya afección en el área laboral, que haya afección en el área familiar. Ahora, si hablamos del manejo, del tratamiento, vamos a hablar pues, de las intervenciones psicosociales primero, pues, donde vemos la entrevista motivacional, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es bastante efectiva también en el trastorno del consumo de cannabis. Tiene bastante evidencia de efectividad. Asimismo, la terapia de aumento de motivación. Y si hablamos de farmacoterapia, la N-acetilcisteína ha demostrado efectividad en el tratamiento del trastorno por consumo de cannabis. Es un antioxidante que también es usado como mucolítico. Sí, se pueden usar dosis hasta de 1800 miligramos por día, que vienen sobrecitos de 200 y de 600. También la N-acetilcisteína está relacionada con el consumo de cocaína. En Colombia lo usaban para el tratamiento del consumo de cocaína. La gabapentina también, igual que para el alcohol, se puede usar para el tratamiento de los trastornos por consumo de cannabis. El nabiximols, que es un derivado de la marihuana, pero que se usa para su tratamiento, y otros agentes como la fluoxetina, la venlafaxina,
el litio y el topiramato. Ya. Bien, ahora vamos a hablar del consumo de tabaco. Entonces, bien, miren, la segunda droga más consumida a nivel mundial es el tabaco, después del alcohol, claro está. Entonces, normalmente existe pues un papel de que el tabaco es una droga bastante leve, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, es la principal causa prevenible de mortalidad en Estados Unidos y en todo el mundo. La mayor parte de la mortalidad que está relacionada con el tabaquismo se debe a enfermedad cardiovascular aterosclerótica, a cáncer de pulmón y a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El consumo de tabaco también aumenta el riesgo de muchas otras enfermedades, tanto agudas como crónicas, incluidos los cánceres, pues, en este caso, el cáncer de pulmón. La prevalencia mundial de tabaquismo se evidencia más o menos, se calcula que fue del 34% entre los hombres y del 7% entre las mujeres. Es más frecuente el tabaquismo entre los hombres. Es más frecuente el tabaquismo entre los hombres, como les decía. Sin embargo, pues ha habido una disminución en la prevalencia del tabaquismo desde 1990. Se están haciendo campañas para disminuir su consumo. Como ustedes ven, las cajetillas de cigarros vienen con avisos. Eh, pues, las tasas de tabaquismo en el mundo varían según factores sociodemográficos. La edad de inicio pues es bastante importante. Cuanto más joven se comienza a fumar, es más probable que se continúe fumando hasta la edad adulta. Y actualmente pues existen, aparte de los cigarrillos comunes que normalmente se usan, pues existen otras formas de tabaco. Los cigarrillos electrónicos, por ejemplo, los puros, las pipas de agua, los narguiles, los tabacos sin humo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos pues del hábito de fumar, del manejo del hábito de fumar, en realidad pues, el manejo es principalmente conductual, ¿sí? Con terapias psicosociales, es el principal manejo que se les tiene que dar. Un manejo conductual. Eh, Asimismo, pues se implementan ciertas formas en las cuales pues tiene que haber estimulación, al paciente se le tiene que aconsejar, se ha determinado pues que aconsejar al paciente en la consulta por un consejo clínico breve, de menor a 5 minutos, para que deje de fumar, aumenta las tasas de abstinencia. O sea, es importante que ustedes de repente durante su atención primaria hagan menos de 5 minutos, en los cuales psicoeduquen al paciente y asimismo pues, lo aconsejen a dejar de fumar, va a generar pues, que el paciente pueda tener un beneficio. Sin embargo, no para todos, solo para algunos. La cuestión es que el paciente tiene que estar listo para dejar de fumar. Y hay 5 etapas que pasan todas las personas que pasan por una adicción, que van a pasar por un síndrome de abstinencia, incluso por las etapas similares a las etapas del duelo, cuando cuando tenemos un desamor. Principalmente la primera etapa es la etapa precontemplativa, donde pues no estamos listos para dejar, en este caso de fumar, para dejar. Entonces luego viene la etapa contemplativa, donde pues se considera ya el intento de dejar de fumar,
La etapa de preparación, donde uno planifica activamente el intento de dejar de fumar. La etapa de acción, pues está involucrado activamente en el intento de dejar de fumar, y luego la etapa de mantenimiento, donde ya se logró dejar de fumar y se permanece en ese estado. Así, entonces esas vendrían a ser las 5 etapas: precontemplativa, contemplativa, preparación, acción y mantenimiento. Entonces se tiene que ver en qué etapa está el paciente. Si está en la etapa precontemplativa, educarlo, manifestarle los beneficios de dejar de fumar. Se puede establecer una fecha, cuáles son las barreras para dejar de fumar. De repente le dicen, no, doctor, es que en mi trabajo me ofrecen cigarros, en mi trabajo me brindan. Entonces, ver cuáles son esas barreras. Evitar que la persona tenga acceso de repente a dinero para que pueda comprar la droga, en este caso el tabaco. Ahora, los síndromes de abstinencia a nicotina alcanzan su punto máximo en los primeros 3 días después de dejar de fumar y disminuyen las siguientes 3 o 4 semanas. Estos síntomas incluyen aumento del apetito y de peso, cambios de humor, disforia, depresión, insomnio, irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse e inquietud. Estos síntomas pues, se pueden aliviar con cualquiera de los medicamentos de reemplazo de nicotina, la vareniciclina, el bupropión, que se usan en el tratamiento para el tabaquismo, ¿sí? Acuérdense, bupropión es para el consumo de tabaco. También los parches de nicotina, los chicles de nicotina y la vareniciclina son fármacos selectivos para el tratamiento del consumo de tabaco. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta respecto al consumo de tabaco. Y vamos a ver ahora consumo de opioides. Bien, los opioides pues, son unas sustancias que se utilizan médicamente para aliviar el dolor. Tienen efectos analgésicos y depresores sobre el sistema nervioso central. Asimismo, tienen un potencial para causar euforia. El trastorno por el consumo de opioides puede implicar el uso indebido de medicamentos opioides recetados. Normalmente pues, está viendo un aumento de las recetas que tienen que ver con opioides. Aumento pues, de las recetas de tramadol, de morfina, de fentanilo. He visto casos de médicos, colegas que han perdido su familia, han perdido su residencia, han perdido todo por el consumo pues, de estas sustancias. El trastorno por consumo de opioides es típicamente pues, una enfermedad crónica recurrente asociada con tasas significativamente mayores de morbilidad y mortalidad. Los pacientes pues, que logran la abstinencia tiene que ser supervisada por un médico. El tratamiento y mantenimiento siempre tiene el objetivo de prevenir la recaída. Y pues cuando el tratamiento es a largo plazo se puede dar un agonista o un antagonista de opioides. Ahí tenemos entre los agonistas tenemos metadona, buprenorfina, y en los antagonistas tenemos a la naltrexona. Pero lo que se prefiere usar siempre es la metadona y la buprenorfina. Bueno, si hablamos pues primero de la terminología, antes de hablar de la epidemiología, el opioide es un término que se refiere a sustancias naturales y sintéticas que actúan sobre los receptores mu, kappa, delta. Estos opioides pueden tener efectos analgésicos o depresores del sistema nervioso central,
así como el potencial de causar euforia. Aquí tenemos a la heroína, el opio, las endorfinas, asimismo pues opioides recetados, tenemos la morfina, codeína, fentanilo, tramadol, metadol. Entonces, aproximadamente las 2/3 de las personas que consumen heroína también consumen opioides recetados. Y hay pruebas de que el primer opioide que se consume con mayor frecuencia es un opioide recetado. Entonces, actualmente, por ejemplo, se ve bastante lo que es la prescripción de tramadol, o de oxicodona, o de codeína, que se ha visto ahorita con el COVID. Entonces, son fármacos, son sustancias que podrían generar dependencias y se usan de manera indiscriminada. El uso ilícito también de fentanilo, un opioide sintético, que a menudo se usa para cortar la heroína. Entonces, aquí también se informa del uso ilícito del tramadol. ¿Sí? Lo usan en Sudáfrica el tramadol para que los choferes de taxis no se duerman y puedan trabajar mucho más. Entonces, las manifestaciones clínicas del trastorno de consumo de opioides, los pacientes que están intoxicados, pues normalmente pueden tener dificultad para hablar, las pupilas puntiagudas, por ejemplo, con miosis, pueden parecer sedados. Si se han inyectado opioides, es posible que se vean en el examen físico los sitios de inyección. Ahora, la duración de la intoxicación aguda va a depender de la vida media del fármaco ingerido y la tolerancia del paciente a los opioides. Los pacientes que han desarrollado tolerancia a los opioides pueden no mostrar efectos agudos después del uso del fármaco, una dosis típica. Les van a necesitar más. Incluso depende mucho de donde sea el opioide. Para citarlos, por ejemplo, en Colombia, que había sido adicta a la heroína y era una colombiana que había estado en Estados Unidos. Y ahí en Estados Unidos comercializaba heroína. Y pues allí en Estados Unidos creo que le bastaba 5 ampollas para poder sentir la sensación, para tener pues, la sensación de consumir la sustancia. Sin embargo, aquí en Colombia, bueno, allá en Colombia, le bastaba solamente una. Entonces, ahora, los pacientes con trastorno por el uso de opioides suelen tener un funcionamiento social deteriorado. Normalmente. Los pacientes que presentan el trastorno grave a veces pues, se ven empobrecidos, participan de conductas ilegales, por ejemplo, robo, prostitución, para obtener el dinero para comprar la heroína o otros opioides. Bien, ahora, si hablamos pues de la evaluación de la persona, pues, sí, es tomar un historial de qué drogas usaba el paciente. Normalmente pues no empiezan nunca con heroína, empiezan con drogas mucho más leves y van subiendo de nivel, como se dice. La frecuencia de consumo, la cantidad consumida, así como las consecuencias problemáticas del uso después del tratamiento y la edad del primer uso. Cuando hablamos pues, de evaluar el consumo, pues es difícil saber cuánto fármaco activo como el que ha estado expuesto el paciente. Muchas veces lo mismo, como ya vieron, con la piel más pura que en Estados Unidos. Entonces, otra forma de estimar, de calcular más o menos cuánto consume el paciente es preguntarle cuánto gasta. Las vías de administración, la vía intravenosa es la más rápida, pero también es la más peligrosa para el usuario porque lo expone a enfermedades, por ejemplo, enfermedades como VIH, hepatitis B. Asimismo, pues evaluar la tolerancia. El médico debe determinar si el paciente está usando cada vez cantidades mayores de heroína para tener el mismo efecto. El último uso, el médico debe determinar la fecha de último uso, las dosis, frecuencias y el patrón de uso en ese momento.
el historial de tratamiento que ha recibido, hacer un examen físico. El síndrome de abstinencia por opioides es bien característico, muchachos. Tiene esas características que están. Es como si tuviera una gripe, como si tuviera un resfriado, como si estuviera resfriado el paciente. Los ojos llorosos, los bostezos y secreción nasal es lo característico, y también la piloerección. Son lo característico del síndrome de abstinencia, acuérdense. Y se realizan evaluaciones de laboratorio, por ejemplo, la detección de opioides, los metabolitos de la morfina y la heroína, se pueden detectar en pruebas de detección de drogas en orina, estándar durante 1 a 3 días después del último uso. En las diapositivas finales tengo un cuadrito de cuánto tiempo tarda en eliminarse de la orina. Ese cuadrito puede ayudarse. Bien, el manejo del trastorno por el consumo de opioides, pues tiene que darse principalmente por la abstinencia de opioides, que vendría a ser supervisada por un médico en primer lugar. Sí, tiene que ser supervisada porque puede haber riesgos. Asimismo, pues el síndrome de abstinencia muchas veces es muy aparatoso y la persona puede llegar a consumir. Entonces, se tiene que completar la abstinencia por opioides antes de iniciar la naltrexona, mientras que la metadona o la buprenorfina se pueden empezar pues simplemente para una persona que actualmente usa los opioides o antes de que inicie la abstinencia. Entonces, eso son lo más fácil de esa parte, los de primera línea. La abstinencia de opioides supervisada por un médico puede aumentar el riesgo, pues, debe ser supervisada porque aumenta el riesgo de sobredosis en algunos pacientes. Asimismo, pues ver la preferencia del paciente, qué medicamentos hay para su elección, como el reitero, en opioides, 3 medicamentos que no los van a usar, porque ni acá en Perú los usamos frecuentemente, porque en realidad hay unidades de... unidades de uso unidades de uso de unidades, perdón, para deshabituar sobre opioides que usan pues, allá en España, por ejemplo. Entonces aquí lo principal que ustedes tienen que saber es lo que se usa: buprenorfina, metadona y naltrexona. Los de primera línea, buprenorfina y metadona. Y para pacientes que han completado la abstinencia, naltrexona. Ahora, ¿cuál se prefiere entre la buprenorfina y la metadona? Pues se prefiere la buprenorfina, que es de primera línea en lugar de la metadona, en pacientes pues, con trastorno de consumo de opioides. Los datos dicen pues, que a veces la metadona es un poquito más eficaz en la mayoría de las circunstancias clínicas, sin embargo la buprenorfina es más segura. La metadona puede tener riesgo cardiovascular, riesgo de sobredosis, asimismo pues riesgo de interactuar, por ejemplo, si la persona va y consume alcohol, puede haber riesgo de parada cardiorrespiratoria, entonces es tener cuidado con la metadona. Se debe dar pues, el tratamiento psicosocial complementario, un asesoramiento individual, entrevista motivacional todos los días, apoyo psicosocial, que la familia esté pendiente del paciente. Entonces, eso es parte del tratamiento. Bien, a ver, como un proceso voy a tomar lista de una vez. A ver, Abel Antonio Vázquez Esquivel. Sí, presente, doctor, ¿qué tal?
Doctor, sí, sí me escuchó. Sí, sí. Alejandra Pérez Peralta. Presente, doctor. Buenas noches. Bien. Andrés Escobar. Andrés Escobar. Andrés Arenas. Andrés Escobar. Doctor, me llamó. Sí, sí. Estoy llamando lista. Ya. Andrés Arenas. Angie Escalante Cuadra. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Qué tal, Angie? Pérez Díaz Frank. Presente, doctor. María de Belén Siccha Vigo. Buenas noches, doctor. Presente. Ya. Viviana Bautista Sánchez. Presente, doctor. Buenas noches. Diana Celis. Presente, doctor. Buenas noches. Elizabeth Lucía Vázquez Olivares. Presente, doctor. Buenas noches. Fabio Alvarado Montenegro. Presente, doctor. Buenas noches. Fernández Vázquez Samir Alexis. Fernández Vázquez Samir Alexis. Ya. José Silva Cruz. Buenas noches, doctor. Presente. ¿Qué tal, José? Juan Ademar Farro Salazar. Buenas noches, doctor presente. Carla Infante Palacios. Presente, doctor. Buenas noches. Labrín Ruiz Alonso Daniel. Presente, doctor. Buenas noches. La Madrid Manchay Nelly Medalit. Presente, buenas noches. Luciana Samillán. Buenas noches, doctor presente. María Lazo Benito. Presente, doctor. Buenas noches. Milene Silva. Presente, doctor. Buenas noches. Mires Erika. Presente, doctor. Buenas noches. Sheila Ugas. Presente, doctor. Buenas noches. Torres Alarcón Roberto. Presente, doctor. Buenas noches. Vania Robles. Presente, doctor. Buenas noches. York Dávila Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Y Llovera Alejandra. Presente, buenas noches. Bien, muchachos, continuamos entonces. Entonces, cuando hablamos del trastorno por consumo de cocaína, sabemos pues de que la cocaína proviene de las hojas de coca, eh, es un éster que se encuentra en las hojas de coca, es que crece aquí en la cordillera de los Andes, ha venido siendo usado pues desde los incas, chachando la coca. Asimismo, pues el consumo de cocaína puede provocar adicción, efectos físicos adversos, accidente cerebrovascular, paro cardíaco. Eh, la epidemiología pues de la prevalencia de la cocaína se estima que ha sido consumida por aproximadamente 20 millones de personas en el mundo en el 2019. Eh, aproximadamente que es el 0.4% de la población de 15 a 64 años. Eh, el uso más frecuente pues es en América del Norte y del Sur, en Europa y
y el uso menos frecuente es en África, Asia y Europa. Asimismo, pues los patrones de consumo que tienen las personas, pues un 73% eran usuarios de baja frecuencia y baja cantidad, o sea, en promedio consumían 0,4 días a la semana y 0,8 gramos por día. El 18% usa diariamente, 6,6 días a la semana, pero en cantidades moderadas, 2,6 gramos por día. 8% usa moderadamente, 3,5 días por semana, 1,8 gramos por día. Y el 1% sí consume casi toda la semana y más de 19 gramos por día, que es un consumo bastante elevado. Y entre los factores de riesgo para el consumo de cocaína, nuevamente el sexo masculino gana. O sea, para la mayoría de las sustancias, el sexo masculino tiene predisposición para adicciones. Entonces los varones no deberíamos exponernos en realidad a que pues tengamos de repente algún trastorno por consumo de sustancias. El estado civil soltero, que nunca se ha casado, es pues mucho más frecuente en comparación con el estar casado, y el estar casado anteriormente es mucho más frecuente que los anteriores dos. El consumo de tabaco también es un factor de riesgo, el consumo de alcohol es otro factor de riesgo, y el trastorno de personalidad antisocial o límite es el que está relacionado con como factor de riesgo. Está ya ¿cómo? No, no, el cable está en el cajón. Ah, ¿no tiene J45? Desconectas de la computadora, entonces. Sí. No, si no tiene, tienes que desconectar el de la computadora. Sí, todavía un rato más. Pero ahí en el punto de ya. ¿Y por qué no bailan afuera? Pero cierre la puerta el doctor, ve. Cierre la puerta. Que bailen. ¿Ah? ¿Se escucha igual? A ver, pruébale, a ver, para ver. Yo voy a tratar de avanzar. Bien, disculpen. No, tampoco. Bien, entonces, vamos a ver pues la prevalencia de los trastornos por consumo de cocaína. Se ha estimado pues, como les reitero, de que 5,8 millones, o sea, lo primero era que 20 millones habían consumido, pero de esos 20 millones, 5,8 millones de personas entre 15 y 64 años tenían un trastorno por consumo de cocaína. Asimismo, pues las personas que consumen de cocaína tienen un alto riesgo de desarrollar este trastorno por consumo, que está relacionado principalmente con la frecuencia y cantidad de consumo. O sea, mayor frecuencia y cantidad, más riesgo. La vía de administración, el mayor potencial de abuso lo tiene la cocaína, pues lo tiene la cocaína fumada. Tiene una velocidad más rápida de administración de la droga al cerebro, aproximadamente 10 segundos. Asimismo, pues experiencias en la niñez, experiencias adversas, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se asocian con el desarrollo de un trastorno por consumo de cocaína en la edad adulta. Y influencias genéticas también, la heredabilidad del desarrollo del trastorno pues, por consumo de cocaína es más o menos del 65 al 79%, o sea, es bastante alto en realidad. Eh, las vías de administración, como ya lo reiteré, puede ser pues esnifada, oral o puede ser fumada, pero los que fuman tienen pues el mayor riesgo. Ahora, existen, antes de hablar de intoxicación aguda de la cocaína, vamos a hablar pues de que existen comorbilidades psiquiátricas para el consumo de cocaína. Entre los que tenemos, por ejemplo, la ansiedad y depresión.
Personas con trastorno de ansiedad generalizada o depresión mayor tienen un mayor riesgo de desarrollar el trastorno por consumo de cocaína, pues la cocaína es un estimulante y de alguna manera sirve para la persona para sentirse mejor. El- la probabilidad, la razón de probabilidad de con ansiedad es de 1.95 y cuando hay un episodio depresivo mayor es 1.47, o sea, los ansiosos tienen más probabilidad de desarrollar trastorno por consumo de cocaína. Asimismo, el trastorno bipolar está relacionado. El trastorno bipolar es también pues un metaanálisis de encuestas de la población general encontró una prevalencia más o menos de un 7 al 12% entre las personas con trastorno bipolar, o sea, es alto en realidad, muchachos, ¿sí? Se relaciona. Y el trastorno psicótico también está relacionado de por vida con el trastorno por consumo de cocaína, más o menos del 7.1% entre las personas. Entonces, cuando hablamos de intoxicación aguda de cocaína, pues nos referimos a los efectos físicos que genera, por ejemplo, la hiperactividad simpática, migrasis reactiva, hipertensión arterial, taquicardia, hipertermia, hiperreflexia, sudoración o escalofríos, náuseas o vómitos. Asimismo, movimientos estereotipados, dolor en el pecho, convulsiones, confusión y discinesias. Y los efectos psíquicos como el delirio y las alucinaciones. Asimismo, también pues hay lo que son, antes de hablar de las complicaciones, mencionarlo del síndrome de abstinencia. El cese del consumo crónico de cocaína da como resultado un síndrome de abstinencia, pues que tiene características psicológicas prominentes, pero que rara vez es grave en realidad. Ya recordemos, los más graves síndrome de abstinencia, alcohol y barbitúricos, no se olviden. Los síntomas incluyen pues depresión, ansiedad, fatiga, dificultad para concentrarse, anedonia, aumento de la ansiedad de cocaína, aumento del apetito, alteración del sueño, a menudo pues con insomnio inicial y posterior hipersomnia, sueños intensos y perturbadores también. El periodo inicial de síntomas, pues comúnmente se denomina choque, incluye un retraso psicomotor y puede ocurrir una depresión severa con ideación suicida. Las complicaciones pues que están asociadas al consumo crónico de cocaína, pues tenemos las convulsiones, o sea, las crisis comiciales. En este caso, pues pueden producirse convulsiones cuando se consumen grandes cantidades de cocaína en personas en personas que no tienen un foco convulsivo. Asimismo, pues la cocaína puede exacerbar un trastorno convulsivo preexistente o causar un accidente cerebrovascular o isquémico o hemorrágico que también está dentro de sus complicaciones. Asimismo, genera deterioro cognitivo también, que afecta la atención, la memoria de trabajo, la memoria episódica y la función ejecutiva. Los trastornos del movimiento, más o menos hasta 3/4 partes de los consumidores de cocaína experimentan trastornos del movimiento, que incluyen pues comportamientos estereotipados repetitivos. A veces reacciones distónicas, acaticia, están intranquilos, se paran y se sientan. También está asociado pues a necrosis hepática, disminución del flujo sanguíneo cerebral, perforación del tabique nasal y dolor de cabeza. Un momento. El dolor de cabeza, pues que se presenta hasta en un 90% de los consumidores crónicos de cocaína. Los usuarios, pues de inhalación e intravenosa pueden experimentar un dolor de cabeza inmediato, que típicamente de localización occipital o de localización bilateral.
y que dura varias horas. Y también puede haber efectos psiquiátricos, ideas o intentos suicidas, psicosis inducida por la cocaína, delirios, ideación paranoide. Ahora, si hablamos pues de alteraciones gastrointestinales, por ejemplo, altera la motilidad gástrica, el vaciamiento gástrico, altera el hígado. Las personas que consumen cocaína pueden tener una elevación, perdón, transitoria de las transaminasas. Asimismo, los riñones, pues no se encuentra asociación entre el consumo de cocaína y la reducción de la tasa de filtración glomerular. Y los consumidores de cocaína pueden presentar lesiones cutáneas que imitan los síndromes reumatológicos. Hay alucinaciones táctiles también que son producidas por la cocaína o delirios de parásitos debajo de la piel que pueden causar picazón y rascado persistente. La cocaína aparece en la leche materna y el meconio cuando la madre la consume durante la lactancia y el embarazo. El tratamiento farmacológico de la dependencia, de la deshabituación, pues aún no hay un fármaco exacto, como por ejemplo en el alcohol, por ejemplo, en el tabaco, el bupropión. Entonces, no hay algo exacto. Se ha propuesto, por ejemplo, que facilitan la abstinencia los antidepresivos tricíclicos, los IRS, litio y naltrexona. Recordarles, muchachos, de que cuando hablamos de síndrome de abstinencia, de sea cual sea la sustancia, las benzodiazepinas van a ser el tratamiento de elección en esos casos. ¿Sí? Las benzodiazepinas. Brindar benzodiazepinas cuando haya un trastorno de abstinencia. A todos, específicamente y con mucha más frecuencia, pues a los que tienen trastorno por consumo de alcohol, delirium tremens, las benzodiazepinas son los de elección. Pero a todos tenemos que calmar la ansiedad, entonces hace con benzodiazepinas, diazepam, clonazepam, alprazolam. ¿Ya? Y pues vamos a ver pues de que si hablamos de la detección de drogas en orina, mire, por ejemplo, es diferente el consumo semanal de cannabis versus el consumo diario. Si hay un consumo diario, el tiempo de detección es mucho más allá de las 2 a 4 semanas, en comparación con los 7 a 10 días del consumo semanal. La cocaína, por ejemplo, la benzoilegonina, ¿se acuerdan del caso de Paolo Guerrero? Se detecta hasta 1 a 3 días después. Los opiáceos, la heroína, 1 a 3 días, la metadona, 2 a 4 días. Los barbitúricos también tienen una vida media corta, de 1 a 2 días. Las benzodiazepinas, bueno, si son de vida media corta, un día, y si son de vida media larga, hasta 7 días pueden. Entonces, esta prueba de orina se llama panel 10. La solicitan así, como panel 10. Pues detecta hasta 10 drogas. Entre pues benzodiazepinas, anfetaminas, barbitúricos, cannabis, cocaína, alcohol, opiáceos. Bien, eso sería todo con respecto a los trastornos por consumo de sustancias. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, doctor, no hay preguntas. Perfecto, bien, muchachos. Entonces, nada, de aquí faltaría la clase del doctor Buleje, que debió ser el día de hoy, que va a ser la otra semana. Con mi grupo, bueno, esta semana trabajaremos lo de personalidad y creo que ya pues luego viene lo de su examen. En mi caso, pues principalmente casos clínicos es el examen. Uno que otro punto importante, no quiero dosis ni nada, simplemente, no sé, para una persona con hábito, con trastorno por consumo de tabaco, ¿cuál elegiría? Pum, bupropión, ya, esa tiene que ser. Para una persona que trastorno de consumo de opioides,
¿cuál elegiría? Buprenorfina, metadona. A ver, si quiero que tenga menos efectos adversos, buprenorfina. Pero si no, la persona quiere metadona porque no le hace la buprenorfina, metadona. Entonces, si no quiere, la persona no quiere ninguna de las dos, naltrexona. Entonces, cosas así van a ser las preguntas más o menos, ¿no? Para un síndrome de abstinencia por alcohol, para evitar el delirium tremens que doy, benzodiazepinas. Que sean bastante certeras las respuestas, no, esos principalmente van a ser las preguntas por mi parte. Ya muchachos, entonces nos estamos viendo de aquí con mi grupo el sábado y que tengan un buen inicio de semana, muchachos. Cuídense. Un abrazo. Doctor, Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.